Muchas gracias por seguir con nosotros en Desafío, abordando un tema tan importante como este y parte de la exposición del qué al cómo, haciendo realidad la ventana de los 1000 días. Estuvieron relacionados dos puntos fundamentales dentro de esta exposición, casos muy exitosos de desarrollo de políticas públicas para reducir la pobreza y la desnutrición en México y en Bangladesh. Vamos a hablar de la realidad mexicana. Estuvo participando en este encuentro el experto, el doctor Reinaldo Martorell, que pertenece al Departamento de Salud Global y es profesor de la Universidad de Emory en Atlanta, y presentaba el caso no solamente de México, sino que hablaba de uno muy significativo, el de Brasil. Vamos a conocer a continuación temas importantes de cómo se manejó este tema en este país sudamericano para luego entrar de lleno en la realidad mexicana. Un cambio de 2.1 puntos porcentuales por año. Hay países que lo han logrado. Tailandia, por ejemplo, es uno. Chile en algunos periodos lo ha logrado. En Brasil no solo hubieron cambios en desnutrición crónica, pero en muchos otros factores. Por ejemplo, se le dio mucho énfasis a la lactancia, y pueden ver acá que la duración de lactancia en Brasil aumentó notablemente desde más o menos 2 meses en el 74-75 a más de un año en datos del 2006-2007. Cambiaron muchísimos indicadores, la tasa de diarrea, por ejemplo, de fertilidad, todos los indicadores de salud y nutrición cambiaron. Entonces, el propósito de esta sesión es un poco hablar de qué está atrás de todos esos cambios, qué factores contribuyeron. El primero, que yo creo que es muy importante, César Víctora lo enfatiza muchísimo, Carlos Monteiro también, son dos colegas brasileños, la continuidad de políticas y programas a través de diferentes tipos de gobiernos, por ejemplo, dictaduras en Brasil, gobiernos electos libremente, pero diferente tendencia, a través de diferentes situaciones económicas. Brasil tuvo una hiperinflación, periodos de muy buen crecimiento, y a través de todas esas etapas se mantuvo el compromiso con este tipo de programas. También el gobierno brasileño invirtió muchísimo en todos estos programas sociales, se implementaron a escala programas masivos, hubo muchísimo monitoreo y evaluación, y en base a estos datos que se iban generando, se hicieron reajustes a los programas, surgieron innovaciones. Por ejemplo, se dieron cuenta que el dar alimentos que era muy difícil, se prestaba muchos problemas, y optaron por dar dinero. De ahí vienen el dar dinero, pero condicionado, las transferencias condicionadas a ciertos comportamientos. A raíz de todo este esfuerzo, los determinantes sociales, por ejemplo, pobreza, el nivel educacional, la fertilidad, todos esos determinantes sociales mejoraron notablemente. Nuestros colegas brasileños opinan que las intervenciones fuera del sector salud, por ejemplo, las propias transferencias, agua y saneamiento, que se implementaron a gran escala, que probablemente tuvieron muchísimo impacto al reducir las diarreas y al aumentar el poder adquisitivo en reducir la desnutrición crónica. Interesantísimo lo que nos decía el doctor Martorell en relación a la realidad de Brasil, pero también otro de los expositores fue el mexicano Juan Rivera. Él pertenece al Centro de Investigación de Nutrición del Instituto de Salud Pública de nuestro vecino país. Resaltaba, entre otras cosas, cómo con un esfuerzo sostenido en el tiempo se puede reducir realmente de una manera drástica el nivel de desnutrición crónica en la región. Vamos a escuchar el caso mexicano. Pero quiero mostrarles cómo en México no solamente logramos disminuir la prevalencia,
sino que lo hicimos particularmente entre los más pobres. Y quiero mostrarles que del 88 al 99, durante 11 años, las cosas no mejoraban. Algo pasaba que hacía que en México, a pesar de muchos esfuerzos, la situación no mejoraba. Pero a partir de 1999, como ustedes ven, la disminución fue de 2 puntos porcentuales por año. ¿Qué es lo que ando para Guatemala? Nosotros pasamos, fíjense, de 52% a 25%, que son las metas de Guatemala, pero sí en un periodo largo, en un periodo que no se puede reducir a unos cuantos años. Y fíjense ustedes que una de las cosas más importantes es que la inequidad, que se mide como la tasa de las prevalencias del quintil bajo sobre el quintil alto, pasó de 7.6 a 3.2 en los últimos 25 años. Y eso es muy importante, lograr una mayor equidad en el país. Un problema tremendo de focalización de la ayuda hacia las zonas más pobres. Más aún, si les quiero mostrar, estos son datos de probabilidad que un niño que vivía en el sur tenía en el 88 de recibir ayuda alimentaria en comparación con un niño que vivía en el norte, la mitad, cuando la desnutrición era mucho más alta en el sur. Por ejemplo, si uno vivía en nivel socioeconómico bajo, la probabilidad de recibir ayuda alimentaria era 0.42 en relación al nivel alto. Si uno era indígena, la probabilidad era solo de 0.24. ¿Por qué? Porque es mucho más fácil entregar la ayuda alimentaria en las grandes ciudades, además donde hay mucho más movimientos políticos, hay más demanda, hay más líderes, que en las zonas rurales, que en las zonas pobres. ¿Qué pasó? Que nos dimos cuenta en México entonces que las razones de la falta de efectividad de esa altísima inversión era que la focalización en México era muy inefectiva, había una falta de focalización en población pobre, y también mostré, me fui muy rápido, que en niños menores de 2 años tampoco había focalización. Los programas iban a niños mayores de 2 años. Los alimentos distribuidos no eran adecuados para los niños pequeños y no eran fuentes ricas de vitaminas y minerales. Por ejemplo, se distribuían masa para hacer tortillas, se distribuía aceite, azúcar. El componente educativo era muy débil, había una baja calidad en la entrega de los servicios y productos, una duplicidad de programas y acciones, había una falta de coordinación y no había realmente programas integrales. Y finalmente, ningún programa era evaluado. Grandes inversiones, cero evaluación, cero rendición de cuentas. Vienen los cambios introducidos por el programa Oportunidades. El programa Oportunidades es un programa que entrega efectivo, pero con ciertas condiciones. La familia recibe el efectivo siempre y cuando invierta en la salud y en la educación de los niños. Y vamos a hablar mucho más de eso más adelante. Lo que se logró entonces fue, primero, una alta cobertura. Hubo la decisión, ahora la hay en Guatemala, de lograr una alta cobertura, y en este momento el programa Oportunidades llega a 5.8 millones de hogares, lo que representa el 25% más pobre de la población mexicana. Interesantísimo lo que nos decía el doctor Rivera en relación al caso mexicano, pero muchos otros panelistas estuvieron participando de este importante encuentro del qué al cómo, haciendo realidad la ventana de los 1000 días, y vamos a conocer un ejemplo realmente interesante, el de Bangladesh. Eso será luego de la pausa, no se vayan.